Bienvenidas amigas de Magnífica a nuestro encuentro Magnífica. Gracias por estar aquí hoy, acompañarnos en esta tarde. Estamos muy felices de poder reunirnos este noviembre y presentarles de nuevo cómo aprender a orar con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy tenemos a un nuevo invitado que nos va a hablar un poco más de cómo poder crecer en la oración a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, para las que se unen por primera vez, este encuentro magnífico, antes lo llamábamos como el café virtual, pero decidimos cambiarle un poco para darle la bienvenida a todas las mujeres para que conozcan un poco más sobre la misión de Magnífica, sobre nuestras guías de estudio, y igual recibir la misma formación a través de este aprendizaje y contestar cualquier pregunta sobre la misión, sobre los grupos, sobre las guías de estudio. Entonces les comento un poco cómo va a ser la agenda de hoy. Vamos a tener 20-25 minutos de tema, luego las invito a que escriban sus preguntas para el padre, que vamos a tener un tiempo de 5 a 10 minutos para hacerle algunas preguntas a él. Ya después tendremos un encuentro para compartir sobre Magnífica, sobre los grupos, si alguien tiene una duda. Entonces vamos a tener un poquito de todo. Las preguntas se van a hacer hasta el último. Entonces también les quiero presentar a Catherine Orozco, que recién se ha unido al equipo de comunicaciones de Magnífica. Ella va a estar comunicándose con ustedes a través del chat. Catherine. Gracias. Buenas tardes, hermosas mujeres. Padre Nicolás, felices que usted nos acompañe el día de hoy. Estoy muy feliz de ser ahora parte de este equipo Magnífica. Estoy aquí para servirles. Lo que necesiten pueden enviarme un mensaje directo al chat y aquí estoy para ayudarlas en lo que necesiten y seguir aprendiendo juntas sobre esta misión especial de Magnífica, de descubrir la belleza de ser mujeres y la dignidad tan alta que el Creador nos ha regalado a cada una. Gracias por estar aquí, por acompañarnos esta noche. Sí, bienvenida, Catherine. Y bueno, para las que no me conocen, soy Janet Chávez, coordinadora nacional a su servicio. Y también les quiero recordar que si tienen su catecismo de la Iglesia Católica a mano, su Biblia, para que hagan los apuntes que el Padre nos va a presentar, para que después los meditemos en nuestro tiempo de oración. Y bueno, les presento al Padre Nicolás Sánchez. Creo que las de California a lo mejor ya lo conocen, y a las que no, les cuento un poco más de él. Bueno, el Padre Sánchez es de Barcelona, España. Llegó a los Estados Unidos en el 2005 y pertenece a la Arquidiócesis de Los Ángeles, California, y es párroco de la Iglesia de San Patricio en la ciudad de North Hollywood. Y creo que ya tiene 10 años en esa parroquia. Bueno, les contamos que él ha estudiado filosofía y teología, también teología pastoral, televisión educativa, y ha sido capellán de universidad y profesor. Entonces, Padre, le damos gracias a Dios por sus 30 años de sacerdocio y le cedemos la palabra para que hoy nos enseñe cómo orar con el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenido, Padre. Sí, creo que está en silencio. Muy bien. Bien, ¿ahora ya? Sí. Sí. Bueno, un gusto de estar entre todas ustedes y sobre todo de formar parte también de su camino itinerario como mujeres en el don que Dios en ustedes le está dando a la Iglesia, que creo que es muy importante, y que podamos construir juntos también este camino. Estamos en este camino sinodal, ¿verdad? Esta Iglesia sinodal que el Papa quiere que construyamos, y esta es una manera también de caminar todos juntos. Pues vamos al tema de hoy, así no me alargo más porque son 20 minutos. Caterina, a partir de ahora, sí, gracias. Entonces, a mí me han dado un poquito que pensar también, me han dado tarea de oración para preparar este tema. Porque evidentemente cuando nosotros estudiamos, sobre todo cuando leemos textos de los padres de la Iglesia, textos de teología, la misma Biblia,
el catecismo en este caso, que nos explica la fe, tendemos a leerlos para intentar entenderlos, ¿verdad? Y así enriquecer nuestra fe. Creo que se ha parado un poquito, he tenido algún problemita. Si está bien, ¿me escuchan? ¿Me siguen? Sí, siga, padre. Ok. Es que se me fue un poquito la cámara. Voy a acercarla un poquito más. No sé por qué. Bueno, pues decía, y entonces, cuando nosotros estudiamos para conocer mejor y profundizar nuestra fe, es bueno también orar lo que estudiamos, no solamente estudiar para conocer, sino el estudio siempre es un estudio sobre Dios, sobre la revelación, o sea, lo que Dios nos ha dicho de sí mismo, ¿eh? Y eso está expresado evidentemente en la tradición y en la revelación. Dios se revela a nosotros por medio de la tradición y de su palabra. Son las dos fuentes de tradición de las que nos habla el catecismo de la Iglesia Católica. Y al ser Dios mismo que se revela, en este caso también en el conocimiento y en el desarrollo de nuestra comprensión de su palabra, de su revelación, pues ahí también nos llama sobre todo a entrar en diálogo con Él. Eso es lo más importante, porque eso es la oración. La oración es entrar en diálogo con Dios, o mejor dicho, es el diálogo que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros, que al acogerlo nosotros se convierte en respuesta. La primera respuesta a la revelación sabemos que es la fe, pero esa fe tiene que ser nutrida por esa misma palabra, por los sacramentos y por la oración, el diálogo, responder a Dios. Dios nos habla, nosotros le respondemos, acogiendo su palabra, acogiendo su vida y respondiéndole con nuestra libertad. Eso es la oración. Santa Teresa de Jesús definía la oración, quizás no doy las palabras exactas, pero sí la idea que ella comunicaba como un diálogo de amor con aquel que bien sabemos nos ama. O sea, ante Dios no tenemos dudas, sabemos que nos ama. O sea, que ese diálogo de amor no es ante alguien que nos va a traicionar, que nos va a dar la espalda, que nos va a dar una puñalada por detrás, como a veces no sabemos los seres humanos, ¿verdad? Como somos, pero ante Dios sabemos que al estar ante Él, Él nos ama de verdad. Él no nos miente, Él es fiel a sus promesas, y esa certeza que es la que nos da la fe, también nos hace acoger a Dios tal cual es. Voy a ver en los números 301 y 308 del Catecismo, pero antes estoy haciendo una introducción a la oración, o sea, ¿qué es orar? Entonces, desde esa perspectiva, a mí me gustaría presentar algunos elementos de la oración clásica en la tradición de la Iglesia, que es la oración mental, meditación o reflexión acerca de la palabra de Dios o acerca de esas verdades de nuestra fe. La oración mental, reflexión, incluso las vidas de santos nos ayudan a veces también a la oración, reflexionar, pensar, meditar, hacer memoria, recuerdo, ¿verdad? Imaginar, todo eso forma parte de la oración. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y acogemos su presencia en nuestra vida, porque de eso se trata en estos números en los que entra el 301 y el 308 se sitúan en la parte del credo del artículo de la fe que dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces está explicando y desarrollando cómo Dios es creador. Y como es el creador, Él está, por una vez, trasciende la creación, y ese es el número 300, y a la vez está presente en ella. Entonces el catecismo está explicando cómo Dios se hace presente en la creación. Y el 301 nos habla que su presencia es manteniendo la creación en el ser, y le da también y acompaña a la creación, vamos a decirlo de esa manera, en el obrar. ¿Para qué? Para que la creación cumpla el propósito para la que Él la ha creado. ¿Cuál es el propósito de la creación? La gloria de Dios. La gloria de Dios no significa que Él crece. La gloria de Dios no significa que a Él se le añade algo que no tiene. No.
La gloria de Dios, y eso es lo que va a explicar el catecismo, está significando la manifestación y el compartir la bondad y su amor. Es su amor que se comunica en su bondad y en su misericordia. ¿A quién se comunica de una manera especial? A toda la creación, pero llega a toda la creación a través sobre todo del ser humano. Por lo tanto, la acción especial de Dios en la creación es en y a partir en y por el ser humano. Es lo que habla. Por eso dice que reconociendo esta dependencia completa, dice el 301, ¿verdad? Con respecto al Creador, el reconocer esta presencia y esta acción es fuente de sabiduría, de libertad, de gozo y de confianza. Mire, ahí están las actitudes que nos llevan a la oración, al estar con Dios. Nos lo está diciendo, estoy haciendo meditación, reflexión sobre el catecismo, porque hemos invocado al Espíritu Santo, ¿verdad? Es una muestra de cómo puedo pensar, en primer lugar, que Dios da el ser a todo. La creación es crear de la nada, es hacer que de la nada venga algo, eso es crear. Solamente Dios es el ser que comunica su ser por su amor a la creación, que es distinta de Dios y por eso es trascendente, y que a la vez Dios se hace presente en ella, pero no se confunde con ella. Eso sería panteísmo. El panteísmo es cuando aquellos que dicen que la creación es parte de Dios, es emanación de Dios en cierto sentido, y eso es lo que el catecismo nos dice que no es. Entonces, esa fuente, esa presencia de Dios en el ser y en el obrar de la creación para que llegue a su término, que es su gloria, al yo meditar sobre un Dios tan bueno, que vamos a decir, ha creado todo, para que yo en este momento goce de esa sabiduría, de ese saber que Dios está presente en la creación, que la ha creado para su gloria, es decir, para manifestarme, para que yo descubra su amor, para que yo descubra su bondad y hacerme partícipe a mí de su amor y de su bondad. Por eso yo crezco. Yo crezco cuando acojo esa creación de Dios y su presencia en ella, en sabiduría por un lado y además en libertad. El catecismo dice esto muy a propósito, porque algunos piensan que porque Dios dirige la creación hacia su fin, entonces no somos libres o somos menos libres. Entonces, ¿dónde está nuestra libertad? Eso lo va a desarrollar después el catecismo y en el 308 cuando también hablará de cómo Dios actúa en las causas segundas, a través y en las causas segundas. Bueno, eso es reflexionar, eso es meditar, que yo ya lo puedo hacer con el catecismo, y a la vez al leer el catecismo, en mi oración yo voy descubriendo una imagen de Dios auténtica. A veces nosotros al relacionarnos con Dios, necesitamos como una objetivación de nuestra experiencia. ¿Cómo sabemos que nos estamos relacionando auténticamente con Dios y que no lo estamos manipulando? O que no me estoy relacionando con una imagen que yo me hago de Dios, yo creo que Dios es así, entonces yo me relaciono con Él según yo creo que Dios es. El catecismo nos da, vamos a decir, la objetivación de quién es Dios. La revelación del misterio, nos explica el misterio, vamos a decirlo de esa manera. Algunos dicen, no, es que el misterio no se puede explicar. Si es misterio es porque es oculto. Si es misterio es porque no podemos conocer. Al contrario, el concepto de misterio, y lo explica el catecismo también, no es lo oculto, sino que el misterio, tal como lo explicará San Pablo también, es que ahora, en los últimos tiempos, se ha revelado el misterio que antes estaba escondido. Es decir, el misterio es revelación. ¿Y cuál es el misterio? Que sea los judíos que los paganos ahora han alcanzado la salvación por medio de Jesucristo. Era el misterio oculto que ahora se revela, Dios lo revela. Por lo tanto, cuando hablamos del misterio de Dios, no estamos hablando de algo que nosotros no podemos conocer, sino que estamos hablando de la revelación de Él mismo, que Él mismo hace a cada uno de nosotros, nos hace entregándonos su vida a través de lo que llamamos la revelación. Ya sabemos toda la dinámica de la revelación. Bueno, cuando leemos el catecismo,
yo puedo decir, bueno, ¿cómo es Dios? Dios está presente en la creación. ¿Y cómo está presente? A mí me gusta reflexionar y pensar y quedarme. Si tú dejaras de pensar en mí, Dios mío, yo dejaría de existir. Nada más que pensar eso me hace ver cómo Dios está pensando continuamente en mí. Y parece que Dios a veces está lejos. No, si tú existes, si yo existo, es porque Dios te está dando el ser. Y ese ser no es que te lo da y tú ya solo te lo vas desarrollando. No, no, no. Está presente en cada instante en el que tú existes, porque eso significa que está pensando en ti en cada instante. Imagínense eso, qué alegría, y por eso dice, es fuente de gozo, es fuente de libertad. Y que te permite, por lo tanto, actuar desde Él en todo momento, porque Él quiere, con el diálogo, al entrar tú en diálogo con Él, que tú puedas actuar desde Él en tu vida. Amas a todos los seres, dice el libro de la sabiduría, aquí en el mismo 301, y nada de lo que hiciste aborreces. Si algo odiases, no lo hubieses creado. Es decir, si existimos es porque lo ama. Toda existencia humana, todo ser, toda criatura, existe porque Dios la ama. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? Eso significa que si subsistimos, que si existimos y seguimos existiendo, nos quiere decir que Él está pensando continuamente en nosotros. Yo no sé si ustedes han vivido o viven esta experiencia, pero pensar nada más que eso te da para orar todo lo que quieras, es toda la vida. Toda la vida, pensar nada más que eso. Recuerdo a San Francisco de Asís que cuando rezaba el Padre Nuestro decía que muchas veces no podía seguir ante la palabra Padre. Dice, se quedaba diciendo Padre y no podía seguir más. Y no podía seguir más, porque lo que implica que Dios es nuestro Padre va ligado al cuidado, va ligado al permanecer en la existencia y todo como un acto de amor de Dios. Aquí dice, ¿cómo se conservaría si tú no la hubieses llamado a la existencia? Está hablando de la creación, ¿verdad? Mas tú todo lo perdonas, ¿cómo conserva en la existencia? A través muchas veces del perdón. Él tiene que restituir la falta de ser que nosotros cometemos y hacemos y a la que nos oponemos por nuestro pecado, ¿verdad? Entonces tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Aquí tenemos un texto del libro de la sabiduría que cita el catecismo y ahí vemos que podemos entrar en otro tipo de oración, no solamente el de la oración mental, la reflexión, la meditación sobre quién es Dios en mi vida y gozar de ese momento, porque en esa meditación yo estoy con Dios que sé que me ama, sino que ahí puedo entrar en esa otra parte de otro método, vamos a decir, de oración en nuestra tradición, que es la que se llama lectio divina. Saben que la lectio divina es la lectura constante, voy a hacer una definición muy breve y muy estructurada, la lectura constante y continuada de la palabra de Dios. La lectura, perdón, voy a añadir otro adverbio, lectura orante, constante y continuada de la palabra de Dios, en orden a la transformación de mi vida. Esa lectura orante, constante y continuada hace que mi vida sea transformada a la luz de su palabra. El catecismo cita constantemente la Biblia y al leer un texto del catecismo, no solamente meditando o reflexionando, sino también acudiendo a la palabra de Dios, puedo hacer esa lección divina de ese texto que yo estoy leyendo con la palabra de Dios. Saben que la lección divina tiene 4 pasos fundamentales, que es la lección, la oratio, la meditatio y la contemplatio. Disculpen que lo haya dicho en latín, ahora se lo digo en español. Entonces la lectura, leer, entender lo que dice, eso es la lectura, saber lo que dice esa palabra,
La meditación, meditatio es meditación, medito, reflexiono, pero la meditación tiene un aspecto particular. Es la reflexión llevada a la vida. O sea, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es la lección, ¿verdad? La meditatio, es decir, la meditación ya dice qué me dice esa palabra a mí, a mi vida, cómo yo la aplico a mi existencia concreta. Es el segundo paso de la lección divina. El tercer paso, la oratio, es decir, si Dios me habla a mi vida concreta, la oratio, ¿qué le respondo yo? ¿Qué le digo? Ese es el diálogo. El diálogo no solamente es escuchar, sino que también es responder a esa escucha. Entonces, en la lección divina yo también le respondo a Dios con un propósito de vida muchas veces. Le respondo con una oración de petición, de acción de gracias, de silencio, de acogida, de alabanza, etcétera, etcétera, pero le respondo también con un compromiso de vida. Y eso va generando en mí, la lección divina, lo que se llama la contemplatio, es decir, la contemplación. ¿Qué es la contemplación? Es ese estado de la espiritual del cristiano en la que ya empezamos a ver las realidades de Dios. Eso es la contemplación. La contemplación es dejar o estar tan acostumbrado a escuchar a Dios que la misma realidad ya la vemos desde Él, desde la escucha de su palabra. Eso es lo más importante de la lección divina en nosotros. Así que ya tenemos un segundo momento que podemos usar y en el que podemos entretenernos orando con el catecismo de la Iglesia Católica. Creo que el tiempo, ¿cómo lo llevamos, Catherine? Nos quedan 3 minutos, Padre Nicolás. 3 minutos y ahora ya al 308, así que vamos al 308. En el 308 sigue hablando también de cómo actúa Dios en la vida a través de lo que se llama la providencia y las causas segundas. Pero de una forma particular actúa en el ser humano con lo que nosotros llamamos su gracia, su gracia. O en otras palabras, es al final, cuando dice que nosotros no podemos obrar ni hacer nada sin Él, cita un texto o varios textos del Evangelio que son, al final no he compartido el PowerPoint que había hecho, pero ya lo tenía preparado, así que si quieren se lo doy un momentito. ¿Puedo compartirlo? Claro que sí, Padre. Así ustedes ya lo miran, sobre todo de este número. Sí, y no importa si se pasan unos minutos. Bueno, aquí me dicen si ya lo reciben. Sí. ¿Lo están viendo? Bueno, ahí está explicando el 308 en el contexto del 306 y el 307. Ven aquí el 306, nos habla del designio de Dios que se realiza con el concurso de las criaturas. Es decir, Dios no realiza su designio de salvación sin nuestro concurso, sin nuestra ayuda, sin nuestra colaboración. Pero el hombre entonces se convierte en cooperador, nosotros cooperamos con el plan divino de manera consciente o inconsciente, porque nos está diciendo el catecismo, Dios dirige toda la creación. Él actúa y la dirige para el fin para la que ha sido creada, que es para su gloria. Entonces, Él lleva a cabo esa obra. Algunos se asustan de cómo va el mundo muchas veces, porque no creen y no han meditado su fe, no han hecho oración con ella. Y no piensan que Dios está continuamente llevando todo a su término e incluso, como decimos en el refrán, que Dios se escribe derecho en renglones torcidos. A veces esa sensación de malestar que hay en el mundo o de pesimismo o de que las cosas no van muy bien, hay que pensar que Dios, aún en esos momentos y situaciones, puede llevar y está haciendo para llevar toda la creación al fin para la que Él ha creado. Pero nosotros tenemos que acogerlo y es ahí que Dios actúa en sus criaturas a través de las leyes y a la vez las criaturas, las causas segundas, son autónomas. Eso es lo que es nuestra fe. Yo a mi comunidad siempre le he explicado que nuestra fe es y no o. ¿Qué significa eso en este caso? O Dios lleva la creación y la dirige hacia el fin, o nosotros somos libres. Entonces, si Dios la lleva hacia su fin, no nos necesita a nosotros, Él lo hace, punto. No somos libres.
¿eh? Pero no, nosotros afirmamos que Él lleva la creación hacia la finalidad para la que Él ha creado la creación, que es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que nosotros vivamos en Él. Esa es la gloria de Dios, que nosotros lo veamos cara a cara, la salvación. Tenemos que afirmar eso, que sin Él no podemos hacer nada, y a la vez tenemos que decir que somos libres y que cooperamos con Él. Pero a la vez, esa cooperación es imposible sin su gracia y sin su amor. Eso es lo que digo. Y Él lleva la creación con su presencia y con su acción, y nosotros también con nuestra libertad colaboramos. Pero sin Él no podríamos hacerlo. Eso es lo que dice el número 308. Y aquí es lo que explica en los números, y aquí doy los textos en colores bíblicos. Realiza la dignidad, dice, la causa primera que actúa en y por las causas segundas. Dios actúa por medio de sus criaturas y en nosotros actúa por medio de nuestra libertad. Por eso Filipenses 2:13 dice, Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Pues si Dios obra a mí el querer y el obrar, ¿dónde está mi libertad? Pues ahí está mi respuesta, en que yo le deje a Él actuar. Y por eso está la oración. La oración es dejar que Dios actúe en mí, es abrirle mi corazón, es dejar que Él sea el que obre en mí con mi libertad. Le doy y le entrego mi libertad. Y ahí es donde yo soy verdaderamente libre. Esa es la paradoja de nuestra fe. ¿Ve? Y cuando yo le entrego y le llego a entregar mi libertad a Dios, me convierto en un ser auténticamente libre. Y es ahí cuando se realiza, dice, se realza la dignidad de la criatura. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo quien soy. Estoy actuando desde Dios porque soy hijo e hija de Dios. Entonces, la única manera en la que yo puedo actuar con dignidad es cuando yo actúo dándole mi libertad a Dios. Y ahí está haciendo su voluntad, que es lo que conocemos, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Y por otro lado, nos dirá el catecismo que sin la gracia el hombre no alcanza su fin último. Porque, y es la experiencia, nosotros hemos sido sacados de la nada, porque eso es la creación, nosotros no existíamos y hemos venido al ser, y eso es un acto de creación de Dios, y por lo tanto no podemos actuar sin su acción continua en nuestra vida, y Él actúa en nosotros por su gracia. Su gracia es el Espíritu Santo. Por eso San Lucas dice, pidan y recibirán, y lo que le tienen que pedir es, cuánto más vuestro Padre del cielo no le va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pidan. Por eso lo que hay que pedir en la oración es al Espíritu Santo, siempre. Es que me hagas estos favores, es que me concedas esta gracia, que me quites esto dolor. Pide al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tu voluntad, para que tu libertad se una a la de Dios. Para que Él te ponga en sintonía con Dios. Orar con el catecismo de la Iglesia. Y ahora pasamos a la lección divina con los textos bíblicos. Y así tenemos Mateo 19:26, que nos dice que para Dios todo es posible. Y esto está en el contexto del joven rico, ¿recuerdan? Que le preguntan, ¿y entonces quién puede salvarse? Y entonces la respuesta de Jesús es, para el ser humano es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Ven? La palabra de Dios. Todo es posible para Dios. Juan 15:5, Jesús habla de que Él es la vid, nosotros somos los sarmientos, que hay que vivir unidos a Él. Y después llega a concluir diciendo, porque sin mí no podéis hacer nada. En otras palabras, tanto que nos jactamos los modernos de la libertad, resulta que esa libertad no es auténtica cuando está desligada de Jesús, de la relación con Él. Y Filipenses va a dar, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. A la hora de estar con Dios y de vivir desde Dios, no se trata de nuestras fuerzas, aunque tenemos que hacer todo lo posible por nuestra parte. Eso se llama las tesis, ¿verdad? Pero sin Dios, en lo que se trata de las cosas de Dios, y que es amar al prójimo, amar a Dios y al prójimo, sin Él no podemos. Sin Él no podemos. Bueno, pues ese sería el mensaje que he hecho. He meditado, he explicado, he reflexionado con el Catecismo de la Iglesia Católica y a la vez he intentado cómo podemos convertirlo en oración, cómo tenemos que hacer
que esa imagen, que ese obrar de Dios se haga real en mi vida a través, por ejemplo, de la Lectio Divina, que son los números, las citas que el mismo catecismo pone para avalar desde la palabra de Dios esa doctrina que nos está presentando a cada uno. Voy a quitar el compartir, si creo que han tenido tiempo de verlo. Sí, ¿verdad? No sé, stop share, ok. Y ahora quisiera acabar presentándoles algunos libros, no sé si lo van, por si quieren profundizar sobre la oración, cómo orar. En lo que os he dicho, en primer lugar, la oración tradicional que se llama la oración mental, meditación, reflexión, con una alusión también a los problemas que hay en la oración, las tentaciones que se viven, cómo perseverar en ella, cómo es importante tener un acompañamiento espiritual en la oración, cómo hay etapas de oración y de la vida espiritual. Y esto es un tratado de la oración mental cristiana. Creo que ellos ya han tomado la nota para que se lo van a pasar a ustedes. Así que no me alargo mucho. Es una síntesis de un tratado de oración clásico, muy sintético, muy claro en la explicación y que alude sobre todo a dos tradiciones dentro de la Iglesia, como es la tradición carmelitana de Santa Teresa de Jesús y la ignaciana de San Ignacio de Loyola. ¿Ok? Entonces ahí tiene un librito que dice métodos cristianos de oración, lo pone entre interrogatorio, que les puede ayudar a entender en su oración. Otra es un desarrollo bastante extenso y completo de la Lectio Divina. Después le voy a presentar un esquema más sencillo para aquel que quiera, pero aquel que quiera, aquella que quiera, perdón, que he dicho aquella, si no me van a crucificar los que dicen que hay que usar el lenguaje inclusivo. Entonces, ya sabemos, la Lectio Divina ayer y hoy, principios y desarrollo histórico. Es decir, explica qué es la Lectio Divina desde que inició la Iglesia hasta el día de hoy, cómo hoy todavía se le pueden dar diversas orientaciones a la Lectio Divina. Nos ayudará mucho para enriquecer nuestra oración, para entender mejor, y siempre leer estas cosas ayuda a enriquecer la oración. Es que yo no sé qué hacer en la oración, es que yo no sé cómo orar, es que yo no sé cuando me pasa esto, cuando me pasa lo otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en la oración? ¿Cómo lo descifro? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué tengo que hacer? Pues estos libros les pueden ayudar a entenderlo un poquito mejor. Y finalmente, este libro escrito por Rocío, una mujer, García Martín, que es muy sintético y esquemático, pero es muy interesante porque es muy claro en lo que propone de cómo hacer la Lectio Divina. La Lectio Divina, un itinerario antiguo con posibilidades nuevas, cómo aplicarla hoy. Esa Lectio Divina de Rocío García Martín. Así que les dejo ahora con alguna pregunta si ustedes desean. Ya sabes, he intentado explicar qué es la oración, cómo hay distintas maneras de orar y cómo estas maneras de orar las puedo aplicar a la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica para que no solamente sea un aprendizaje intelectual, sino que realmente dejemos a Dios venir en nosotros cuando intentamos entender mejor nuestra fe. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos ha presentado. Nos ha puesto a pensar y tarea para meditar con nuestro catecismo y con la Biblia. Ahora las invito a ustedes, si tienen alguna pregunta, pueden poner el signo de la mano. Si tienen alguna pregunta, comentario para el Padre. Ahorita esperamos mientras se animan, pero Padre, la idea porque le pedimos que se enfocara en los números 301 y 308 fue para ayudarnos a enfocarnos en quiénes somos como criaturas del Señor, ¿verdad? Y esta dignidad Sí. que Él nos da y para reforzar nuestra dignidad, nuestra identidad, porque en los momentos que entran las dudas, los ataques, es bueno regresar a estos párrafos del catecismo para que nos aseguren de quién somos y hacia dónde vamos. Exactamente, ahí es la dignidad la que habla sobre todo el 308, ¿no?
Dice, no realizamos nuestra dignidad como criaturas, como hijos, como hijas de Dios, sino en el pensar que Dios nos está manteniendo continuamente en el ser con su amor, y que quiere que cada uno de nosotros lleguemos a la finalidad para la que Él nos ha creado. Ahí está nuestra dignidad. Cuando vivimos en Él y desde Él, es ahí cuando nosotros somos quien somos. Como hombres, Padre, como mujer, como hijos, como hijas de Dios. gracias. Una pregunta que sí me gustaría hacer. No sé si pueda comentar más sobre la necesidad de nosotros como criaturas por la paternidad espiritual, que es algo que vamos a buscar por siempre, ¿verdad? Sí, ¿a qué nivel lo habla? ¿De acompañamiento o la paternidad espiritual que ustedes pueden engendrar con su vida en otros? Yo pienso que los dos, o sea, esa paternidad espiritual del Creador y a la misma vez esta paternidad espiritual que nos brindan, por decir, los sacerdotes, a, no sé, nuestros propios padres, a alguna figura paterna y cómo nosotros como criaturas siempre vamos a desear esto. No sé si Sí. tiene algo que comentar. Es que Dios es Padre por eso, porque crea y conserva en el ser, y continuamente está accionando para que consigamos nuestro fin, ¿no? Esa tarea, vamos a decir, protectora del ser, ¿eh? Y de acompañamiento. Son los dos elementos fundamentales de la paternidad, tal como nos muestra Dios en su creación. El mantenernos en el ser y el acompañarnos en el actuar, o el actuar a través y en nosotros. Es una paternidad que podemos aprender de él también a la hora de estar con los demás. Y de saber estar. Y Dios es tan discreto que a veces casi ni se nota. O sea, casi parece que está ausente. Y eso es muy importante también, saber conducir, acompañar a los demás con una ausencia que es presencia. Y así es el amor de Dios tantas veces, que nosotros pensamos que todo lo hacemos por nosotros mismos y sin embargo Dios lo está haciendo todo en nosotros. Muchas gracias, Padre. Tenemos una pregunta, Padre, de Sí. Yolanda, que nos escribe desde Austin, Texas, y le agradece y también le pregunta cómo sería una vida de oración para las que son madres muy activas, muy ocupadas, todo el día en contra del reloj y quieren dedicar. Si usted nos puede explicar cómo sería un buen momento en la mañana, Bien, a vamos. mediodía o en la noche para tener ese Sí. orden en nuestra vida de oración. Pues es una pregunta básica en la oración. Lo primero para llevar una vida de oración es escoger el momento del día y el tiempo que le vas a dedicar cada día. Eso es básico para iniciar un camino de oración y ser una persona dentro de todas las tareas que pueda tener una mujer como madre, ¿verdad? También profesionalmente o como esposa, etcétera. Entonces, lo primero, por la mañana, por la noche, por la tarde, a media mañana, pues cada uno tiene que organizarlo dentro de su horario. Pero sí es importante que cada día escoja ese momento y es bueno que sea siempre fijo. Ya cada uno sabrá cuál es su horario y el tiempo que le va a dedicar a ello, ¿verdad? Para iniciar quizás unos 20 minutos, después quizás le pueda añadir más tiempo. Pero sí es importante que esa fidelidad al momento del día sea. Hay personas que le va mejor por la mañana, hay personas que les va mejor por la noche, hay personas que es en la tarde o en un momento de la tarde o de descanso a media mañana que pueden tener ese momento de oración, pero sí es básico. Ustedes verán, solamente ustedes pueden ver cuál es el momento mejor. Yo por la mañana soy muy malo porque soy muy malo para madrugar, entonces yo me duermo. Entonces a veces me viene mucho mejor por la noche. Yo soy más nocturno en ese sentido, por eso quizás me cuesta madrugar más, ¿no? Pero cada uno es distinto. Hay personas que en la mañana ya están alerta, ¿no? Ya están. Y es el momento a lo mejor único levantarse un poquito antes que se levante toda la familia. Si uno no se puede concentrar en la familia, buscar una capilla ante el Santísimo
Puede ir donde está el sagrario, hacer esa visita al Santísimo, pero no leída, como dice, 7 visitas al Santísimo, no, para estar ahí con Jesús sacramentado y ahí meditar, reflexionar, hacer la lección divina. Si tienen cerca la iglesia y les da esa posibilidad, o es camino del trabajo, antes de trabajar, depende. Yo aquí ahora lo hago antes de la misa, entonces yo me voy un ratito antes de la misa y allí hago mi oración, sea por la mañana que por la noche, un ratito por la mañana, otro ratito por la noche. Ya cada uno lo puede organizar según su conveniencia. Pero sí es importante que cada día, que no falle, porque lo que hace que una persona no viva o no sea una persona de oración es que hoy haga y mañana no. Que ahora tengo ganas y mañana no. La constancia es fundamental en la oración. Una de las tentaciones es no ser constante, sino que de vez en cuando me acuerdo, ¿no? Es como decirle a las personas que más quiere, bueno, cuando me acuerde de vez en cuando te dedicaré un ratito. O sea, la oración es escuchar a Dios. Si no lo hacemos todos los días, ¿dónde está ese mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Bueno, gracias. Así es, padre. Tenemos la última pregunta de Mayra. Mayra, adelante. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, padre. Mi pregunta, bueno, es en base a la misa, porque por medio del trabajo que tengo, a veces es bien cansado, trabajo los domingos a veces, y luego después del trabajo me estoy como súper cansada y luego me enojo porque trabajé el domingo y luego como que quiero ir a la misa, pero estoy tan estresada y tan cansada que he caído en la tentación como 2 veces de verla mejor en la computadora. Y aunque ya pedí esos días de descanso en el trabajo, o sea, no me los están dando y yo le dije a mi mamá y a mi esposo, o sea, si no me los dan, yo voy a renunciar, porque ya llegué al momento en el que me enoja, o sea, me enoja estar cansada y estresada y ir a misa de esa forma. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque realmente yo como que pedí mucho esos días y dije, bueno, si no me los dan, voy a renunciar. O sea, y lo que me da paz es como decir, sí voy a renunciar y voy a confiar en Dios, en que Dios proveerá, porque ya no puedo seguir así, o sea, ya estoy en un enojo con mi trabajo porque no me han respetado eso que les he pedido. Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Usted ha pedido esos días por motivos religiosos Sí, sí, y sí. no se los están dando? Casi no, una que otra vez me lo dan, pero no. Eso es un derecho que se tiene en este país, es decir, por motivos religiosos ellos le tendrían que conceder eso y eso no le tendría que afectar en su trabajo. Pero bueno, no es esa la realidad, eso usted ve cómo buenamente puede hacerlo, ¿verdad? Luche si puede por ello, luche si puede y a la vez también, si no puede, pues entonces ahí sí, ya decida usted qué es lo más conveniente, ¿no? ¿Usted el sábado trabaja también? A veces sí y a veces no, pero por el motivo que lo pedí es porque mi esposo también trabaja los domingos, entonces Ya. la forma Ya es trabajan para ir los dos. juntos. Para, Y el ajá, para sábado, ir juntos. porque a partir del sábado por la tarde ya es la misa del domingo. Sí. También puede mirar esa o contemplar esa opción de poder ir el sábado por la tarde, que es la misa de la vigilia, pero es la misa del domingo. No Es que el sé. detalle es que él trabaja en las tardes y yo en las mañanas, entonces no podemos Bueno, ir juntos. entonces más complicado. Bueno, Sí. pues ahí entonces, pues sí, evidentemente usted mire sin que afecte gravemente a su vida digna y a su necesidad, vea la manera en que usted pues pueda evidentemente cumplir, no cumplir, sino gozar. Yo siempre no lo miro desde un cumplimiento, ¿verdad? Sino porque es la necesidad que tenemos de celebrar nuestra fe los domingos, ¿verdad? Pues entonces ahí tome la decisión valientemente delante de Dios para que usted pueda vivir su fe. Y la celebración de la fe, que es la más importante, que es la Eucaristía. Gracias, Padre. Gracias por contestar nuestras preguntas, por compartir de esta riqueza de la oración, que hay mucho que meditar y que llevar a la oración. Si nos hace el favor de cerrarnos con una bendición. Muy bien, como no, y le damos gracias a Dios y sobre todo acabamos, dado que son grupos magníficos, con este Ave María a la Virgen María, que ella, como nadie, ha escuchado la palabra, la ha sabido decir que sí
y vivir valientemente desde Dios su vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.